Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro canal de arte. Hoy os quería hacer un vídeo a partir de una reflexión que oí decir a un artista, a un pintor el otro día. Y él se preguntaba, ¿cuál es el secreto para pintar fácilmente? Y él decía, se trata de pintar lo que tú ves, no lo que crees que está ahí, sin obsesionarse con los detalles. Olvídate de la precisión. Esto es arte y creatividad. ¿Vale? Pues entonces hoy lo que quiero hacer es una práctica donde vamos a hacer un bodegón. Os pongo la imagen aquí en la parte superior izquierda y veréis cómo podemos hacer una creación sin obsesionarnos demasiado con el detalle y de una forma rápida y muy colorista. No se trata de ser muy precisos ni hiperrealistas, se trata sobre todo de que disfrutemos del proceso. Disfrutar del proceso creativo, salga lo que salga. Vamos a ver, no se trata que encajéis perfectamente las figuras, no se trata que los colores sean exactos a los de la imagen que tenemos aquí de referencia. No hace falta, no os obsesionéis. Y además, lo que voy a hacer es voy a utilizar diferentes técnicas y dejar creatividad vuele. Así que vamos a empezar sin más esperas. Vamos a dejar que nuestra mente funcione rápido. Vamos a trabajar rápido. Incluso nos podemos permitir la libertad de dibujar lo que queramos y lo que no queramos, pues no lo dibujamos, tampoco pasa nada. Voy a dibujar otra mandarina porque me ha quedado un hueco aquí que no me acaba de convencer. Bueno, pues esto sería un poco la composición que vamos a hacer rápida. Dejaríamos el lápiz y empezaríamos a aplicar color, por ejemplo, pues con las acuarelas. Esto sería lo que estaríamos dando, es la primera capa, ¿no? Colores. ¿Ves que no me obsesiono demasiado tampoco con reseguir las líneas, que todo quede perfecto, sino aquí que se trata un poco, bueno, de disfrutar un poco del proceso. Vale, yo de momento así yo ya iría bien de cuanto a color con la acuarela. A partir de ahora vamos a dejar secar un momento y seguimos con otras técnicas. Mirad, ahora cogería pasteles a la cera, a base de cera, que, bueno, escolares que se utilizan mucho en los colegios. Yo me acuerdo cuando los usaba de pequeños
Y bueno, con esto pues vamos a empezar a dar un poco de colores también al fondo, ¿no? Como os he dicho antes, sin preocuparnos demasiado tampoco de dónde aplicamos el color o dejamos de aplicar. Y también podríamos utilizar pues, rotuladores acrílicos. En este caso pues, son los rotuladores Artex, que ya os hice un vídeo sobre ellos y que son muy interesantes. Bueno, iríamos haciendo pequeños detalles que nos interesan, ¿no? Pues aquí, por ejemplo. Podríamos usar también lápices de color, los tengo aquí todos en un bote metidos, los voy a sacar, vais a ver aquí, los pondré sobre al lado de la grabación, y con lápices de color también podemos empezar a también trabajar algunos temas de color, Voy a ir alternando, ahora con un calibrado de tinta pues hago detalles. A las sardinas les daremos un poco de colorido, ¿ves? Como veis aquí.
Bueno, y veis que voy alternando técnicas y dando retoques en la ilustración poco a poco, es decir, sin obsesionarme mucho con los detalles. No nos he obsesionado mucho con los detalles ni con los colores, ¿no? Pero se trata de hacer una cosa que sea rápida, divertida a la vez y que estemos disfrutando el proceso. No es muy fácil, la verdad, porque cuesta un poco, ¿no? Porque trabajar tan rápido a veces la cabeza no nos funciona tan rápido como quisiéramos, pero bueno, luego ya podemos ir haciendo algunos retoques, perfilando alguna figura, si nos interesa, ¿vale? Bueno, para destacarla un poco más, ¿no? Y pues, podríamos dar algunos toques de amarillo. Bueno, y entonces pues buscaríamos el calibrado, haríamos la firma y ya lo dejaríamos como acabado. Y esto sería un poco la ilustración que os quería enseñar que podemos hacer, pues mezclando técnicas, un sketch rápido de un tema aparentemente cotidiano y sencillo y bueno, sacarle mucho colorido y nos puede quedar una obra como muy decorativa y muy interesante. Nada más, ahora lo comentamos. Bueno amigos, pues esta es la ilustración acabada del sketch que acabamos de hacer de ese bodegón que os he puesto como imagen de referencia. Como habéis visto, he utilizado todo tipo de técnicas que he ido encontrando por mi estudio. He utilizado lápices de grafito, de color, rotuladores acrílicos, acuarelas, lápices de colores, calibrados de tinta, etc. Os recomiendo mucho que hagáis este tipo de trabajos, de este tipo de ilustraciones. Utilizad todo lo que encontréis por casa, incluso materiales que teníais olvidados al fondo de un cajón de cuando ibas al colegio. Da igual, yo he utilizado unas ceras infantiles. Utilizad lo que encontréis y ya veréis qué resultados tan espontáneos, tan expresivos y tan espectaculares. Nada más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, compartidlo, dadle un like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Os recuerdo que podéis ayudar económicamente por una cantidad mínima al canal con Super Thanks o haciéndoos miembros del mismo y disfrutaréis de ventajas exclusivas para los miembros. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.